Hola amigos, mi nombre es Elder Aldeí Vázquez Díaz. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de cómo calcular el centroide de una figura que nos da el problema. Para ello vamos a iniciar resolviendo el ejercicio. El ejercicio nos dice, determine las coordenadas del centroide de la placa que se muestra a continuación. Ojo, una placa lo vamos a encontrar en planos para edificaciones generalmente. Vamos a trasladar inicialmente la placa hacia la parte inferior y vamos a asignar sus medidas. En la parte superior tenemos, ¿cuánto? 3 centímetros. Muy bien, 3 centímetros. En la parte del costado lateral izquierdo tenemos 10 centímetros. En la parte inferior tenemos una distancia de 8 centímetros. Y en el costado lateral derecho tenemos una distancia de 3 centímetros. Muy bien. Inicialmente nosotros lo que vamos a hacer, como vemos la combinación de dos figuras conocidas, es decir, de dos rectángulos, vamos a dividir sea en una figura que haga una sola en el costado, la figura inferior, o una en el costado lateral, o toda la figura del que está en forma vertical. Para ello vamos a hacerlo verticalmente nosotros. Vamos a señalar por dónde vamos a dividir y le vamos a asignar un nombre, una figura 1 y una figura 2, ¿correcto? Muy bien. Primero a la figura vertical le vamos a asignar una figura 1 y a la segunda le vamos a asignar un nombre de una figura 2. Muy bien. Ahora vamos a empezar a calcular su área para luego hacer una combinación y obtener las coordenadas o el centroide justamente de esta figura. Para ello vamos a iniciar calculando el área. Como es un área conocida, una figura conocida, la primera figura, vamos a calcular de una manera fácil. El área de un rectángulo que es igual a base por altura. Muy bien. Reemplazando datos tenemos, la base es 3 que multiplica la altura, ¿cuánto sería? 10 centímetros que multiplica 10 centímetros. Por lo tanto, el área vendría a ser a 30 centímetros cuadrados. Muy bien. Una vez calculado el área, ahora vamos a calcular el centroide de esta figura. Como nosotros de nuestro conocimiento es como es un rectángulo, se va a centrar a la mitad del eje horizontal y a la mitad del eje vertical. Primeramente vamos a empezar calculando el centroide del eje horizontal, siempre de los X. Muy bien. El centroide de la figura 1 se va a encontrar a la base entre 2. ¿La base cuánto mide? 3 centímetros. Es decir, que la base reemplazando va a ser 3 entre 2 y la figura vendría a ser un centroide en el eje vertical de 1.5 centímetros. Es decir, a la mitad del 3, pues, ¿no? Ahora vamos a empezar a calcular el centroide de la altura en Y. ¿En Y cuándo se va a encontrar? A la altura entre 2, es decir, a la mitad de 10. Reemplazando datos vendría a ser 10 entre 2 y el centroide en Y1 sería 5 centímetros. Muy bien. Colocando nuestros plan coordenados siguiendo con la solución, nuestra coordenada va a ser siempre, eh, tanto en X como en Y. En X, ¿cuánto es? 1.5 y en Y va a ser 5 centímetros. Muy bien. Una vez obtenidos esos datos, ahora vamos a calcular el centroide y el área de la figura 2. Como ustedes ven, la figura 2 está señalada y para ello vamos a iniciar. ¿Cuál es el área de la figura 2? Es una figura conocida, es un rectángulo que también es el área base por altura. El área de la figura 2 es la base, ¿cuánto? 5. ¿Por qué? Porque la distancia desde la línea punteada roja hacia el canto izquierdo tiene 3. 5 centímetros por 3, que es la altura. El área 2 va a ser igual a 5 por 3, 15 centímetros cuadrados. Muy bien. Una vez que nosotros tenemos el área, ahora también de la misma manera vamos a calcular las coordenadas de su centroide. Como es un rectángulo, va a estar siempre a la mitad. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Tenemos el centroide en el eje X, va a ser igual a la base entre 2. Es decir, a 5 entre 2, que vendría a ser igual a 2.5 centímetros. Muy bien. Siguiendo con la determinación del problema, vamos ahora a, como ya calculé del eje X, ahora sí vamos a calcular el eje Y.
En el eje Y yo tengo la altura que es 3 centímetros y la altura que es 3 centímetros, reemplazando vendría a ser 3 entre 2. Muy bien. La altura en el eje Y2 va a ser igual a 3 entre 2 a 1.5 centímetros. Muy bien. Ahora vamos a colocar nuestro eje de coordenadas y nuestro eje de coordenadas vendría a ser igual a en X como en Y. En X vendría a ser ¿cuánto? Vamos a ver. En X vendría a ser 2.5 y en Y vendría a ser 1.5. Muy bien. Siguiendo con la solución, para ello nosotros nos tenemos una tablita que nos va a servir como para calcular el centroide central de toda la figura. Es decir, de toda esta estructura vamos a calcular el centroide total. Y va a ser fácil, sencillo, por la combinación de algunas figuras, de algunas formas. Tenemos una tablita que nos preparado. En la primera columna eh, vamos a colocar en la primera celda un número que nos va a representar. En la segunda celda de la segunda columna vamos a representar, para este caso, el área. Luego vamos a representar el eje X, el eje Y y la multiplicación en la quinta del área por el eje X y en la sexta el área por el eje Y. Muy bien. Una vez que tenemos estos datos, ya el ejercicio se vuelve más sencillo. Correcto. En el número, ¿qué vamos a ir? Primero vamos a la figura 1. En la figura 1, todo este eje de acá. ¿Qué nos vamos a ir acá? La figura 1, vamos a colocar 1. ¿Cuánto es el área de la figura 1? 30 centímetros cuadrados. Colocamos 30. La coordenada en el eje X, ¿cuánto es? En el eje X es de 1.5. Colocamos 1.5. Y la coordenada del eje Y es igual a 5 centímetros. También colocamos 5 centímetros. X por X, entonces vendría a ser el área por X. 30 por 1.5 vendría a ser a 45. A por Y vendría a ser el área por Y, que sería 30 por 5, sería 150. Muy bien. Ahora ya como ya tenemos los datos del área de la figura 1, vamos a calcular los datos de la figura 2. Para ello vamos a colocar la figura 2. El área de la figura 2, ¿cuánto es? Es igual a 15 centímetros cuadrados. Vamos a colocar el área. La coordenada en el eje X, ¿cuánto es? 2,5 centímetros. Y en el Y vendría a ser que es 1.5 centímetros. Ahora multiplicamos el área de la figura 2 por la coordenada X de la figura 2, que vendría a ser 37.5. 15 por 2.5, 37.5. Y ahora 15 por 1.5, que vendría a ser el área por Y, que vendría a ser a 2.5. Muy bien. Ahora acá abajo vamos a hacer la sumatoria, pues, ¿no? Y la sumatoria de 30 más 45 del área de las dos áreas, ¿cuánto es? 45 centímetros. Del eje X, ¿cuánto vendría a ser? 4 centímetros. Del eje Y, ¿cuánto vendría a ser? 6.5 centímetros. Del producto del A por la coordenada X y del A por en el eje, en las dos figuras vendría a ser 82.5. Y también la suma de las áreas del área por el eje Y vendría a ser 150 más 22.5, que vendría a ser igual a un resultado de 172.5. Muy bien. Ahora, teniendo los datos, vamos a reemplazar algunas fórmulas. ¿Qué nos dice? La fórmula para el eje, para toda la figura, es decir, para toda esta figura, para calcular la coordenada en el eje X, ¿a qué es igual? Es igual a la sumatoria de la X, que vendría a ser acá, entre la sumatoria del área. Para este caso, ¿cuándo va a ser? El centroide en el eje X va a ser la sumatoria en el eje de la K vendría a ser 82.5 entre la sumatoria del área, que es 45. Dando como resultado que la coordenada en el eje X es igual a 1.83 centímetros, ¿no? Muy bien. Ahora en el eje Y va a ser igual. Lo mismo, la sumatoria en el AY entre la sumatoria en el A, o la sumatoria del área. Esto va a ser igual al Y. Vamos a reemplazar datos de la sumatoria en el Y cuando es 172.5 entre el área, que vendría a ser 45. Y reemplazando, despejando el Y, vendría a ser un resultado de 3.83 centímetros. Muy bien. Una vez nosotros calculado las coordenadas del ejercicio, ahora nosotros vamos a la siguiente etapa
a definir ya las coordenadas en, en nuestras coordenadas X y Y. Vendría a ser en X, ¿cuánto vendría a ser? 1.83 y en Y 3.83. Muy bien. Ahora vamos acá a la representación de la ubicación del centroide en la placa. Esta es nuestra placa inicial que teníamos en un inicio. Como ustedes pueden ver, sus distancias eran 3 centímetros más, sus distancias 3 centímetros. También todos los datos vamos a colocar para no tardar, ¿correcto? 3 centímetros. A la parte de acá era 10 centímetros, 8 centímetros y 3 centímetros. Ojo, nosotros teníamos, recuerden, las coordenadas. Vamos a ir a nuestras coordenadas que era 1.83 en X. Muy bien. Disculpen, vamos a tener 1.83 en X y 3.83 en Y. Es decir, justamente vamos a trazar en X y en Y a partir de nuestro eje, de nuestro 0.0. Vamos a poner nuestro punto y acá va a estar definido 1.83 en X y 3.83 en Y. Es decir, justamente en ese punto de las coordenadas se va a centrar nuestro centroide o nuestra carga. Todo va a estar centrado en ese punto. Vamos siguiendo, amigos. ¿Qué les puedo decir? Muchísimas gracias. Espero que les sirva este video. Quiero que me dejen en los comentarios de qué les gustaría que suba contenido. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, en Facebook como Derel, YouTube como Derel, Instagram como Derel y nuestro número de WhatsApp está a la orden ahí. Para cualquier asesoría, consultoría, estamos a las 24 horas atentos. No se olviden quien les habla es el Deralde Vázquez Díaz. Un abrazo para todos, cuídese, buenas tardes, suscríbase y compartan el canal. Muchas bendiciones.